tener ese entendimiento a través de tu palabra, Padre, sobre lo que es el evangelismo, sobre lo que es el movimiento de evangelismo, Señor. Cómo la Biblia nos explica y cómo Jesús, Señor, aplica el evangelismo con sus discípulos. Te damos las gracias, Padre, por tu gracia. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, quebrantamos todas las fuerzas de las tinieblas que quieren oponerse a este tiempo, Señor. Y sobre todas las cosas, Padre, queremos tener la paz y la tranquilidad de poder entender, comprender, Señor, asimilar, grabar la palabra en nuestro corazón. Gracias por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Mateo, que es capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Perdón, Pastor Juan, le presionó el... Ahí está. Ahora sí. Mateo 9, del 35 al 38. Sí, ya está. Gracias. Mateo 9, del 35 al 38. Es un versículo que probablemente lo conocemos. Entonces, ¿lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo leemos todos juntos en una sola voz? Mateo 9, 35 al 38, la palabra de Dios dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban separadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Amén. 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 El Evangelio tiene características. Una de las características principales del Evangelio es el entrenamiento. Durante el entrenamiento de la palabra de Dios, nosotros podemos tener la conclusión del Evangelio. Entonces, ¿por qué estamos esta mañana aquí entrenando? La razón es simple, es profunda, es amplia, es para tener conclusión del Evangelio en nuestra vida. Y tener conclusión es realmente darnos cuenta de que Cristo es la solución a todos los problemas. En este punto, cuando el Evangelio toma lugar en nuestra vida, Dios empieza a hacer el movimiento del evangelismo. Entonces, con el respeto que se debe, ¿no? Si nosotros vemos el campo en los Estados Unidos, los pastores de las iglesias tienen mucha palabra, tienen mucha doctrina, y está bien que haya eso, pero se ha perdido la esencia del evangelismo. Entonces, lo que la palabra nos va a llevar es volver al principio, lo que experimentó Jesús con sus discípulos y lo que experimentó la iglesia y los primeros cristianos. ¿Qué cosa es? El evangelismo, con el evangelio de Jesucristo. Nosotros sabemos que la Biblia tiene 66 libros. La Biblia consta de 66 libros. Entonces, la fe tiene que sobreabundar en mi vida. La palabra tiene que sobreabundar en mi vida. Es lo que compartíamos ayer. Si no empezamos con la palabra de Dios, entonces vamos a caminar desordenados. Lo que la palabra de Dios va a hacer es ordenar. Lo que hoy voy a explicar, ustedes lo conocen, lo saben, lo han leído, lo tienen, pero tal vez está todo disperso. Entonces vamos a ordenar lo que ya conocen. Vamos a ordenar lo que ya tienen para darle contenido, para que nuestra vida abunde en la palabra de Dios y para que la palabra abunde también en nuestra vida. Eso es lo principal. Entonces, dentro del evangelismo, ¿qué pasa? No conocer el evangelio es no conocer el problema espiritual del hombre. No conocer el evangelio es no conocer el problema espiritual del hombre. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nosotros de compartir el evangelio? Es dar ¿qué cosa? Es dar respuesta
¿A qué? Al problema espiritual. Entonces, los 66 libros de la Biblia nos presentan la respuesta, que es Cristo, ¿a qué cosa? Al problema espiritual del hombre. Entonces, la persona que no conoce el Evangelio no conoce el problema espiritual. Por esa razón, la vida de fe de las personas no puede avanzar, llega al límite. ¿Por qué? Porque este término, los problemas espirituales o el problema espiritual, no se conoce a detalle. Entonces la pregunta es, ¿quién está a cargo de este problema espiritual? ¿Quién es el que origina el problema espiritual en el hombre? Satanás. Entonces, Satanás está atrapando a las personas y las tiene esclavos. Ninguna persona puede salir por sí sola de este problema espiritual. ¿Dónde se inicia el problema espiritual del hombre? En Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 6. Del 1 al 6. Ahí aparece la separación entre el pecado en la vida del hombre. El hombre intenta ser como Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre está atrapado en el problema espiritual. No puede salir por sí solo. Satanás tiene atrapado al hombre en este problema espiritual. Aquí estuvo nuestra vida antes de conocer a Cristo. Nosotros estábamos atrapados en este problema espiritual, en este estado espiritual. Estábamos separados de Dios. El pecado sobreabundaba en nuestra vida, que es estar separado de Dios, y Satanás había tomado el control por completo de nuestra vida. Entonces, la Biblia, que tiene 66 libros, ¿no? Tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, nos muestra la respuesta del Evangelio. ¿Y cuál es la respuesta que nos muestra la Biblia? Si en este lado está Satanás a cargo del problema espiritual, teniendo al hombre esclavo en eso, la respuesta que nos manda el Señor a través de la palabra es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo, que es el Mesías. Entonces, Cristo, el Mesías, es la respuesta al problema espiritual, al problema fundamental. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas que pasan alrededor de nuestra región, de nuestra familia, siempre con esta perspectiva espiritual. Si no está Cristo en la vida del hombre, entonces la persona, espiritualmente, sin saberlo, está en este estado. Entonces Dios nos prepara ¿para qué? Para dar respuesta. Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Esa tiene que ser mi primera confesión. Tiene que ser mi primera identidad, mi convicción. Tiene que ser mi conclusión. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo consumó todo en la cruz del Calvario. Jesucristo, tú me has dado identidad, autoridad. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Esa tiene que ser nuestra primera conclusión. Si no hay esta conclusión en nuestra vida al principio, entonces todo lo que venga más adelante no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque el Evangelio, lo que va a hacer el Evangelio es cambiar nuestra naturaleza religiosa. Porque a veces nosotros queremos ayudarle a Dios a hacer las cosas. O a veces queremos que las cosas se den de acuerdo a cómo pienso, a cómo mi estándar me dice, a cómo mi conocimiento me lleva, y no como realmente Dios lo quiere hacer a través del Evangelio en nuestra vida. Entonces, esta reunión es preciosa. ¿Por qué? Porque es la reunión de discípulos evangelistas. Amén. Que nuestra conclusión tiene que estar en Cristo. Entonces, lo que venga a mi vida, tengo que siempre mirarlo. ¿Dónde estoy yo? Si ya superé el problema espiritual, estoy con Cristo aquí. Entonces, aquí tengo autoridad espiritual sobre Satanás. Cristo, la sangre de Cristo tiene poder sobre Satanás. La resurrección de Cristo tiene poder sobre Satanás.
Entonces, Jesús es un nombre que significa el Salvador. Cristo es, ¿qué cosa? El Mesías. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es el verdadero profeta. Es el verdadero profeta que nos saca de qué cosa? Nos saca de la separación. Juan 14:6. Jesucristo es el verdadero sacerdote que nos libera de qué cosa? Del pecado. Del pecado. Romanos 8:2. Y es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, porque vence por completo en la cruz del Calvario a quién? A Satanás. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado del diablo, el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces Cristo es mi respuesta, es mi verdadero profeta, es mi verdadero sacerdote, es mi verdadero rey. Entonces no tiene, la separación no tiene lugar en mi vida de fe con Dios. Puedo ir al Padre directamente. El pecado no tiene ya el valor en mi vida, lo he superado. Y Satanás no tiene ningún control sobre mi vida espiritual, ni de mi familia, ni de nada. Entonces tengo la autoridad ¿para qué? Para dar respuesta en el campo. Entonces cuando nos encontramos en el campo con las personas, explicamos el problema espiritual y damos la respuesta. Entonces la identidad y la autoridad que tenemos tiene características. ¿Cuáles son esas características de la identidad y la autoridad? Primero, tenemos que nosotros saber que Dios está con uno. Dios está contigo las 24 horas. Es la primera característica al tener a Cristo como respuesta. Dios está con nosotros, la bendición de Manuel. Está con uno 24 horas. Esa tiene que ser mi identidad, mi autoridad espiritual. Donde camino, cada paso que doy, cada lugar que doy, Dios está con nosotros 24 horas. La segunda característica es la realidad de mi salvación. La realidad de mi salvación está centrada en ¿quién? En Cristo Jesús. Juan 1:12. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios potestad de ser hecho Hijo de Dios. Entonces, si estoy seguro de mi salvación, soy persona que tengo conclusión en Cristo y puedo dar la respuesta en el campo a las personas que Dios me da la bendición de respuesta. La tercera es el Espíritu Santo mora en uno. Primera de Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios? ¿Ah? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Por nosotros. Entonces, mi seguridad, mi identidad, mi autoridad es que el Espíritu Santo está en ti. Tiene que ser tu conclusión. Que el Espíritu Santo te guía cuando oras, que el Espíritu Santo obra con poder cuando oras, cuando tomas la palabra, y el Espíritu Santo está en ti, eres templo de Dios. Tienes que tener esa seguridad. Entonces, cuando Dios obra, las tinieblas, ¿qué pasa? Se quebrantan. Los ángeles se movilizan. Otra característica es que nosotros tenemos que saber que cuando oramos, estamos movilizando a los ángeles. Los ángeles se movilizan. Tenemos ese respaldo espiritual. Cuando nosotros estamos teniendo en este momento esta reunión, hablando de la respuesta de Jesucristo, las tinieblas están quebrantando en esta región de Virginia. Las tinieblas están quebrantando en nuestra familia. Aunque no lo veamos, aunque no estemos presentes, la obra del Espíritu Santo y la movilización de los ángeles está dando en este momento. Salmo 103, podemos ver. Cuando damos el culto el domingo y tomamos la palabra, venimos a dar el culto, ¿qué pasa en ese momento? Todas las tinieblas están desvaneciendo en tu vida. Todas las tinieblas están desvaneciendo en tu familia. Todas las tinieblas están desvaneciendo en la región donde estamos. Cuando tomamos la palabra en la mañana en casa y oramos con la palabra del mensaje del púlpito,
Todas las tinieblas están desvaneciendo en nuestra familia, en nuestra línea familiar. Porque los ángeles están movilizando. Entonces, en este momento, el Señor está obrando, las tinieblas están quebrantando, los ángeles están movilizando. Amén. Amén. Entonces, esa es mi conclusión. Vivo una vida de evangelista. No es que tenga el título, soy evangelista, no, naturalmente eres ya evangelista. O sea, no hay que esperar dar un certificado que diga el evangelista tal, no, ya eres un evangelista. Amén. Entonces, eso hace que la unidad de la iglesia crezca, que haya coinonía. Porque ya no viene uno a la iglesia o se entrena para adquirir un conocimiento o un cartón, sino para crecer en la vida espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar en esta época. El Señor nos está llamando para hacer una reforma de la visión de Jesús en el evangelismo. Por eso la palabra nos dice que la mies es mucho, pero los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque la gente, los obreros, lo que está pasando en la iglesia en este tiempo, ¿qué cosa es? Es querer obtener posición, es querer tener algo, un valor, un papel. Y eso está matando al evangelismo. Cuando realmente el Señor nos llama como discípulos de evangelismo, desde el momento que tenemos nuestra confesión y nuestra respuesta en Cristo Jesús. Eres un discípulo evangelista en el momento que recibes a Cristo en tu corazón. Porque puedes dar respuesta ahora a otras personas. Entonces no es necesario esperar un cartón, esperar un papel. No es necesario. Claro, uno se entrena, hace entrenamientos, ¿no? Estudia. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento obtener un cartón. Pero no es lo principal. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es ¿en dónde? En el espíritu, en el campo, espiritualmente. Y nuestro respaldo más importante son las 7 bendiciones que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ser hijo de Dios. Hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos los ángeles nos protegen. guía, tenemos respuesta a la oración, tenemos identidad, nuestra ciudadanía en el cielo. tenemos La ciudadanía en el de los cielos y somos testigos del tenemos la Evangelio. autoridad para llevar el para evangelio. llevar el Evangelio, para ir y hacer ¿qué? Discípulos. Miren, esto funciona con los discípulos solamente, por eso el número no importa. Si tú eres discípulo y te aferras a esta respuesta que es Cristo y das la respuesta al problema espiritual de las personas, entonces Dios empieza a hacer su obra en ese momento. Porque las personas, ¿qué dice el Mateo 9:36? Dice que las personas están dispersas como ovejas, no tienen pastor. Entonces están viviendo donde están viviendo el problema espiritual. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros para ser personas que llevemos el Evangelio como fue la visión de Jesús de salvar a todas las personas. Cuando Jesús habla en Mateo 9, está hablando de la visión para salvar a todas las personas. Está hablando para hacer la evangelización del mundo. Entonces, estamos llamados nosotros ¿para qué? Para hacer la evangelización del mundo. ¿Lo creemos? Amén. Para eso Dios nos está llamando. Pastor, ¿y este grupito aquí en Estados Unidos pequeñito? ¿Lo creemos? Amén. Amén. Esta reunión que iniciamos, sí, eso es. Pastor, ¿lo va a hacer conmigo? No tengo ningún background, no importa eso. Lo que importa es la respuesta a Cristo. Amén. La palabra de Dios. Porque es importante que estemos viendo y que lo veamos bien ahora. ¿Por qué? Porque las personas, todos los hombres están bajo este problema espiritual. Todas las personas. Y estoy seguro que ustedes han experimentado en el campo esto, ¿verdad? Amén. Todas las personas están bajo este problema espiritual. Este problema espiritual de Génesis 3, de separación, de pecado, de Satanás, solamente puede ser resuelto a través de Cristo. No hay nada más. No hay nada más. No es por ir a la iglesia, no, es solamente a través de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ahora yo debo de dejar en mi vida? ¿Qué es lo que yo debo dejar en mi vida?
Hay cosas que se han grabado en nuestra vida desde la niñez. Hay cosas que se han enraizado en nuestra vida. Hay cosas que son naturaleza en nuestra vida. Entonces, ¿cómo empiezo a dejar eso? Por ejemplo, si vemos la Biblia, conocemos la historia de José, ¿verdad? La historia de José la conocemos. José y sus hermanos. ¿Por qué fue diferente José y sus hermanos? Porque se aferró a Dios. Se aferró a Dios. Una relación con José, ¿qué cosa vio? Vio la visión que Dios le había dado, el pan. Entonces Dios nos da a nosotros la visión. José se aferró ¿a qué? A la visión del Mesías. Génesis 3:15. Nosotros nos estamos aferrando a Cristo, al cumplimiento de esa promesa. Entonces Dios va a empezar a hacer su obra. Moisés y el pueblo de Israel. Moisés vio el pacto de Dios y los israelitas vieron lo que pasó en el Mar Rojo. Entonces no debemos tener ojos de incredulidad en esto. De verdad, debemos creerlo. Ni de envidia siquiera. No debemos ni de comparar nuestra iglesia con otras iglesias. Oh, la iglesia de allá es más grande. No importa eso. Eso es incredulidad. Y tener envidia entre nosotros, cómo Dios va levantando nuestras vidas. Al contrario, tenemos que tener ese soporte espiritual. Amén. Entonces, todas esas obras del diablo hay que quebrantarlas. ¿Por qué? Porque hay una premisa importante que no debo olvidar hoy y que tengo que llevarla a casa en todos los días. Es que Dios está con nosotros. Y si Dios está contigo, entonces los ojos de ver las cosas cambian. Cambian los ojos de ver las cosas. Ya no veo con mi estándar, sino tengo que empezar a ver desde Cristo. ¿Qué es el mandato celestial? Salvar a las personas. ¿En dónde las voy a salvar? En el lugar donde estoy, en mi centro de trabajo, en mi región donde vivo, en mi familia. Ahí nosotros podemos ver cómo Dios va a hacer el cumplimiento de su palabra. Y lo importante, hermano, es que nosotros debemos aferrarnos siempre a la palabra de Dios. Eso es lo que va a movilizar la vida, nuestra vida de fe. Entonces, si nosotros tenemos ya el Evangelio, si nosotros tenemos la palabra, estamos aquí entrenando, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? Tenemos que ver lo que Moisés vio. Moisés vio que los israelitas eran ¿qué cosa? Esclavos, ¿verdad? En el libro de Éxodo vemos que Moisés vio que los israelitas eran esclavos. ¿Y de qué forma o cuál fue la clave para sacar a los israelitas de la esclavitud? En la Biblia vemos en el versículo de Éxodo 3:18. Vamos a Éxodo 3:18, por favor. Vamos a leer Éxodo 3:18. ¿Qué dice Éxodo 3:18? Lo leemos juntos, dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, ha encontrado